Bueno, vamos a hacer una breve reflexión en base a tres frases de tres papas. Son tres frases o párrafos, o breves reflexiones sacado de discursos escritos de papas. Y es de San Pío X. De hecho, dos de esos tres son santos ya. San Pío X, San Pío X, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que yo segurísimo que cuando muera seguramente será canonizado porque es un santo ese hombre. Pero entonces a partir de ahí vamos a sacar algunas reflexiones sencillas, breves, que puedan ayudarles. La primera del Papa San Pío X, la leo y vamos reflexionando una por una. San Pío X dice: la conciliación con el espíritu del mundo no solo debilita la fe, lleva a su pérdida total. Oh, cuántos navegantes, cuántos capitanes que por haber querido conciliar con el mundo han naufragado. ¿Entienden el término conciliar, no? O sea, estar bien, ¿verdad? Estar conciliados, estar bien con el mundo. Dice el Papa San Pío X: no solo debilita la fe, lleva a su pérdida total. Esto porque siempre hay una tendencia de no entender lo que verdaderamente, por ejemplo, ahora se menciona una palabra, la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia es buena, pero ahora a la permisividad se le llama tolerancia, ¿verdad? Todo por no quererse meter en problemas, hay que estar bien con todos, no hay que hacer divisiones, por ahí se dice no juzgues, y verdaderamente no debemos hacer juicios temerarios de la intención del corazón de las personas, porque no podemos ver el interior de las personas, y eso es pecado y grave. Cuando uno emite juicios: ah, no, yo sé por qué me estás mirando así, porque esto, ah, no, yo sé por qué hiciste esto. O sea, ¿quién soy yo para ver el interior? Esos juicios sí son pecados. Pero por ejemplo, si ahorita están alguien quitándole las llantas a mi carro y se las está llevando, y yo digo es un ladrón, yo no estoy enjuiciando con juicios temerarios, sino le llaman juicios descriptivos. Yo estoy describiendo lo que está viendo. Se está llevando las llantas de mi carro, es un ladrón. Ahora, ¿qué sería un juicio temerario? Te las llevas para hacerte rico, etcétera. Eso sí ya no sé. No sé si se la está robando porque lo amenazaron y él forzosamente se los tiene que llevar, porque no tiene nada para comer, o por un vago, etcétera. O sea, ya la intención tendría que examinarla. Pero el juicio descriptivo, describir la realidad, la tenemos que hacer. De hecho, los que salen con el cuentito de eso, no hay que juzgar, el decir no hay que juzgar ya es un juicio. Ellos ya están juzgando algo, ¿eh? Descriptivamente, pero ya están juzgando algo, o sea, se contradicen un poco. Entonces, en este sentido, la conciliación, el querer quedar bien con el espíritu del mundo, no solo debilita la fe, dice el Papa San Pío X, lleva a su pérdida total. Uno cree que dice, bueno, vamos a estar en paz nada, se terminará acabando la fe. Y es ahí donde dice fuerte: oh, cuántos navegantes, cuántos capitanes. No está diciendo como dicen en México, un cualquier Juan charrasqueado, o sea, o un marinero, ¿eh? No, está diciendo cuántos navegantes, cuántos capitanes que por haber querido conciliar con el mundo han naufragado. Este espíritu del mundo, por lo tanto, lo tenemos que definir como tal. Hay tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Ya tengo ahí en mi website un retiro donde doy un tema a cada enemigo. Aquí yo solamente, para entender este aspecto del espíritu del mundo, hago una síntesis. El demonio no necesita presentación como tal, es un ángel caído. La carne es nuestra condición herida, nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza frágil, herida. Y el mundo no es el planeta, estrictamente hablando, al menos en este sentido. El mundo, como enemigo del alma, es la tendencia, el ambiente que va en contra de Cristo y de sus enseñanzas. Por lo tanto, hay personas, empresas, etcétera, que se hacen parte del mundo sin ser del mundo en realidad.
se dejan, por querer conciliar con el mundo, se dejan embaucar, y entonces uno dice, pues esa empresa lleva el espíritu del mundo, esta persona es mundana, etcétera. Entonces, ¿por qué? No porque él sea el mundo es la tendencia, el ambiente. Vamos a poner una imagen, es como si fuera un viento, ¿va? Pero bueno, si yo estoy firme, pues yo voy contra corriente por mucho que el viento me aviente para otro lado. El que dice, no, pues para dónde va el viento, bueno, entonces ese no se hace el mundo, se deja guiar por el mundo. El mundo es la tendencia, el ambiente que va en contra de Jesús y de sus enseñanzas. Por lo tanto, el espíritu del mundo va en contra de Cristo para no dejarse llevar por el mundo, para no conciliar con el espíritu del mundo, porque la primera cosa que podremos decir, bueno, me queda claro que yo no quiero perder la fe, pero para no conciliar con el mundo, que sería perder después la fe, ¿cómo yo identifico eso? Pues bueno, ya la primera cosa le dije, va en contra de Cristo, va en contra de la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, la primera cosa clave para no conciliar con el espíritu del mundo es conocer el espíritu de Cristo. Si yo no conozco quién es Cristo, si yo no conozco lo que Él me manda, si yo no conozco lo que Él quiere, si yo no conozco su voluntad, es muy fácil que yo me confunda. ¿Por qué? Porque el segundo de los enemigos del alma, que les había dicho, el demonio, la Sagrada Escritura inclusive dice que se viste como como ángel de luz, con pies de cordero, y el mundo muchas veces también usa ese tipo de tácticas, ¿va? Entonces, a veces uno termina conciliando con el mundo sin querer conciliar con el mundo. Es simplemente consecuencia de no conocer para dónde tiro, pues. Dice San Gregorio, San Jerónimo, que quien no conoce las Sagradas Escrituras no conoce a Cristo, por ejemplo. Y esto es fundamental, porque en esto sí tenemos que decir que como Iglesia Católica tenemos que trabajar bastante. No es posible, por ejemplo, que a veces se hay la tendencia de ir atrás de las cuestiones como muy sobrenaturales, que muchas cosas son reales, por ejemplo una aparición de la Virgen, aprobada por la Iglesia inclusive, pero yo no puedo entender cómo una persona se sabe los mensajes de una Virgen, de la aparición de la Virgen, por muy aprobada de la Iglesia que esté, y no me pueda citar un texto del Evangelio. O sea, hay prioridades, pues, o sea, el conocer a Cristo significa introducirse en donde está la vida de Cristo, que es principalmente en la Sagrada Escritura y más específicamente en los Evangelios. Después viene también el aspecto de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Eso es lo importante. Yo no estoy diciendo que sea malo el ver revelaciones aprobadas por parte de la Iglesia, ya sean de santos, de la Virgen, de lo que quiera. Eso ayudan a nutrir más lo que es prioritario. De hecho, una de las cuestiones que la Iglesia examina para ver si por ejemplo una aparición o una revelación es verdadera, es que no contradiga ni agregue nada de la Sagrada Escritura, porque la Virgen no se va a acercar a decir una cosa que sea diferente a lo que ya su Hijo ha dicho en la Sagrada Escritura, a lo que ha inspirado por el magisterio y la tradición apostólica. Entonces, precisamente la Iglesia hace eso, ¿por qué? Porque la Virgen, etcétera, simplemente lo que hace es recordarnos lo que ya está en la Escritura, ¿va? O sea, la mayoría, por ejemplo, de las apariciones de la Virgen nos piden conversión. Pero bueno, pues eso lo viene pidiendo Juan el Bautista desde los primeros capítulos del Evangelio, ¿va? Entonces, y ya no se diga después nuestro Señor. Entonces, uno tiene que quedar claro que para no conciliar con el mundo, para no dejarse embaucar por el mundo, uno tiene que conocer a Cristo, tiene que conocer la voluntad de Él, tiene que conocer el magisterio, la tradición apostólica, evidentemente la Sagrada Escritura. Otro elemento para no dejarse embaucar por el mundo es hacer diagnósticos realistas, porque el mundo ya lleva bastante terreno ganado. Ejemplo, hoy me he encontrado hasta con papás
que ya asumen que evidentemente sus hijos, jóvenes o inclusive adolescentes, puedan estar teniendo relaciones con el noviecito, con la noviecita. Y lo dicen de una manera como que pareciera convincente. Dice, pero es que eso es normal, todos los muchachos lo hacen ya, entonces es normal. Aquí hay una cosa de un mal diagnóstico. Hemos confundido la palabra normal con común. Eso está siendo común, pero no es normal. El que los muchachos se acuesten y sean promiscuos no es normal. Está siendo común, porque es cierto, la mayoría está teniendo, es cierto. Pero eso no, el que se repita una cosa no lo hace normal. Las cosas son normales, lo haga uno o lo hagan 1.000.000 de personas, ¿no? Lo normal atiende a varias cosas que no me voy a profundizar, pero por ejemplo, razones físicas. Lo normal es que yo coma y tome agua, eso es normal. Pero, ¿qué te ponen a veces? Que las relaciones es una necesidad a ese nivel, y no. Nadie se muere si no tiene relaciones. No es una necesidad vital el tener relaciones. Y te lo quieren poner al mismo grado, ¿eh? Entonces es como no empezar a hacer un diagnóstico de estas mentiras que ya ha puesto el mundo y que todo el mundo está viviendo, y que como todo el mundo está viviendo, le dice que es normal. No, no es normal, es común, pero no es normal. Y esto implica que uno se examine, y esto sirve bastante, sobre todo en este año de la misericordia que va a entrar, el que uno haga una examinación detallada de su vida, porque muchas cuestiones de mundanidad uno ya las tiene adoptadas como si fuera normal, ¿verdad? Uno tiene que hacer un buen examen de conciencia, o muchos examen de conciencia, al menos uno breve cada día antes de dormirse mínimo, ¿verdad? Porque a veces el primero que se engaña es uno mismo. Vean nuevamente la frase de San Pío X: o cuántos navegantes, cuántos capitanes. O sea, si los capitanes han naufragado, ¿qué no será con nosotros, ¿verdad? Y es precisamente por no identificar, por no hacer un buen diagnóstico, porque ya muchas cosas que no están bien, ya uno dice, bueno, pues no está tan mal. O inclusive llegamos a veces al descaro hasta, ya dice la Sagrada Escritura, a lo malo decir que es bueno y a lo bueno decir que es malo, ¿eh? Entonces, ejemplo, voy a poner un ejemplo ya más concreto, que si se fijan, de entrada, pues uno diría, pues no, ¿cuál es lo malo? Yo lo he dicho en muchas charlas. Cuando he estado en parroquias viviendo, no sé, se me acercan mamás, precisamente con sus jóvenes, y me dice, arrímalo al grupo de jóvenes, arrímalo al grupo de jóvenes. Listo. El problema está en que a veces los muchachos se acercan tanto, o sea, no solamente se arrimaron, sino se enamoran tanto del Señor que a uno más de uno le sale vocación, y vocación misionera, y de misión adyentes, es decir, en países no cristianos, en persecución o minoría. ¿Quién es la primera que se opone? Exactamente la mamá que lo llevó. Y por razones aparentemente buenas. No, pero es que déjalo que termine, mi hijo termina primero la universidad, etcétera. O sea, eso es mundanidad. Eso es mundanidad. La mayoría de mamás que tienen ese tipo de cuestiones no están con el Espíritu de Cristo, están con el espíritu del mundo, porque quieren que se acerque a la iglesia su hijo para tener un hijo buenecito, que no les rezongue, que les llame el día de mayo, no para que se enamoren de Cristo. O sea, Cristo es simplemente el pretexto para tener a un hijo que las complazca cerquita de ellos. Para empezar, es una tremenda ingratitud delante del Señor usarlo de esa manera. Si verdaderamente estuvieran en el Espíritu de Cristo, yo no digo que no les duela que su hijo se vaya, pero si se está yendo para servir a Cristo, se debería hacer mucho más grande la alegría que el dolor de la separación, de que se les vaya. Y si se fijan, cualquier madre justifica, es decir, pero no es una cosa mala. No, sí es una cosa mala, es una cosa del mundo, te estás poniendo. Es más, yo he dicho, me he metido en problemas, pero no me importa. Yo les he dicho, por ejemplo, a jóvenes, inclusive adolescentes, mira,
negocia, dialoga con tus padres, por ejemplo, para hacer un retiro vocacional o inclusive para tomar una decisión de estas. Pero si dialogando con paz, con caridad y todo eso, no sacas nada de ellos, tienes el derecho de salirte de tu casa. Tienes el derecho de huir de tu casa. Evidentemente los padres se ponen, ¿cómo le dices eso a mi hijo? Sí, tu hijo es más de Dios que tuyo. Así que no vengas a reclamarle delante de Dios un derecho que no tienes. Lo tienes delante de otros, pero delante de Dios tu hijo es más de Dios que tuyo. Y tú no puedes impedirle a tu hijo un crecimiento porque se te va tu pollito, porque... No, estamos siguiendo pensando de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Entonces, hay que entender que hay diferencias entre lo normal y lo común. Hay que hacer buenos diagnósticos, porque a veces uno cree que porque uno no es el malo de la película. Es más, voy a poner otro ejemplo. Ahorita se me viene con esto de las relaciones. Los que están de a tiro tostado son los que ya los papás que le dicen, bueno, nada más protégete, ¿va? Etcétera. Ya todo el mundo lo hace. Esos de a tiro ya están tostados de la cabeza y del espíritu. Pero ¿cómo ser una persona que está también en el mundo, mundanizada, pero cree que está bien, que está con Cristo? Es el padre o la madre que simplemente cree que prohibiéndole ya resolvió todo. Ay de ti si me sales embarazada. Ay de ti si estás poniendo. Eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Eso es de alguna manera estar cooperando indirectamente, si quieren no directa, pero indirectamente con el mundo. Porque las prohibiciones por las prohibiciones no sirven para nada. No sirven para nada. Si hiciéramos unas estadísticas de casos de una muchachita que traía un mal novio, ¿cuántas familias le prohibieron tener ese novio y cuántas muchachas se terminaron yendo con él? Yo creo que la mayoría. Entre más le prohíbes, más hacen las cosas. Porque el espíritu del mundo también nos engaña en eso. El espíritu de Cristo, el mal está mal, pero no se conforma con decir el mal está mal, sino en hacer un examen nuevamente, hace un diagnóstico el espíritu de Cristo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay abajo? Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, la mayoría de muchachitas que eligen mal, pues no han tenido una figura paterna. Tienen papá, pero ese papá se comporta quizás hasta como un macho, ¿eh? Pues evidentemente no tiene una figura paterna. La mayoría de muchachas no buscan un novio, buscan inconscientemente, ellos no lo saben, un padre, una madre. Porque tienen más una policía en vez de una madre que dialoga con ellos, que le interesa sus razones, que va a la raíz. Porque nadie se mete para el mal sin tener una necesidad de algo. Hay algo que está ahí. La otra vez se me acercaba también una persona de un muchacho que se quería hacer un tatuaje. Yo les decía, bueno, para mí, estrictamente, tener un tatuaje no es un pecado. Díganme, o sea, estrictamente hablando, al menos no mortal, quizá pecado venial, algo por el estilo. Pero yo no me quedaría con el hecho de decir, ya ves mi hijo, esto es pecado mortal, no te lo pongas. Eso no resuelve nada. La pregunta es, ¿por qué este muchacho se quiere poner un tatuaje? ¿Qué necesidad tiene adentro? Entonces, el mundo, a los que tienen una mentalidad libertina, permisiva, pecadora, etcétera, pues rápido les dice, no, esto es normal. A los que dicen, no, yo no soy tan permisivo, los lleva al legalismo, a la propia ley nada más, la ley por la ley. No, esto está mal y así no se hace, punto, ya. No da razones. Ninguna de las dos cosas termina empatando con el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo condena el mal, pero propone el bien. De nada sirve sacar algo malo si no se mete algo bueno. La Sagrada Escritura también lo pone. Una casa que tenía un demonio, lo sacan, etcétera, pero luego llegan 7 y la dejan peor. ¿Por qué la dejan peor? Porque sacó un demonio, pero no metió algo bueno, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Cristo
hay que recordar que Cristo es misericordia, pero también es justicia. La misericordia sin justicia es permisividad. La justicia sin misericordia es mero legalismo. No se puede separar la misericordia de la justicia. Las cosas están mal y están mal, pero no basta decir que están mal y condenarlas. Hay que tener la misericordia para sacar a la persona del mal. Y también hay que sacar a la persona del mal, pero siempre diciéndole lo que está mal, punto. No vamos a negociar con esto. En el tema de la otra vez que estaba dando, yo les daba una clave, y con esto termino esta primera frase, es: nadie está exento de no pecar, inclusive en aquellas cosas que nosotros no queremos. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí. Es como si llevara una ley de muerte dentro de mí, en mi carne. ¿Cuántas veces uno ha pecado? Y cuando después de pecar uno dice: ¿por qué peco en esto? Yo soy el primero que no quiero pecar en esto. Hay una fragilidad en uno. ¿Cuál es el problema? El problema es justificar el pecado. No hay problema en pecar estrictamente hablando. Debemos evitar pecar. Pero no hay problema en que te des el trastazo. Somos débiles, somos frágiles. Somos frágiles. El problema es ya al pecado no llamarle pecado. Mentí. Pues yo soy el primero que no me gusta mentir, pero bueno, reconozco, me confieso y me vuelvo a levantar y punto. El problema no está tanto en el pecado, sino en el cinismo. En ya el pecado no llamarle pecado. Eso sí pudre el alma. Eso sí acaba con la fe. Porque si yo miento, por mucho que les diga ahorita no mientan, no mientan, no mientan, y mañana me ven mintiendo, alguna de ustedes se me acerca y me dice: oye, nos acabas de dar una charla de no mentir y ahora tú estás mintiendo. Si yo sigo creyendo que mentir está mal, ¿me va a servir su recomendación? Sí. Ah, pues gracias, para eso existe la corrección fraterna. Pero si yo les digo que mentir está mal, mañana me ven mintiendo, ustedes se me acercan y me dicen: oye, nos dijiste que mentir está mal y ahora tú estás mintiendo, pero yo no creo que mentir está mal, ¿me va a servir su consejo? ¿No? Entonces, lo que realmente llega a podrir el alma y la fe es la justificación del pecado. Fíjense, ni siquiera hay tanto problema en pecar, porque a veces hasta en pecando, cada vez que te levantas con más humildad, de que sabes de que no las puedes todas. Y cada vez dices: pues si tenía 5 minutos con el Santísimo, pues ahora voy a tener 15, ¿verdad? O sea, no es que justifiques el pecado, no es que el pecar está bien, siempre hay que evitar el pecado. Pero si ya pecamos, si ya caímos, lo menos que uno puede hacer es conciliar con el mundo, porque el mundo te dice: pues mira, es que no está tan mal, para calmar tu conciencia, ¿eh? Mientras tú al pecado le digas pecado, aún lo acometas 1 o 1000 veces, tú tendrás oportunidad de siempre levantarte y regresar al Espíritu de Cristo. Si tú empiezas a decir que ya no es tan malo, o que no es malo, o inclusive que es bueno el pecado, ahí ya estás naufragando. Segunda frase, dice San Juan Pablo II: si vuestra fe depende únicamente de fragmentos de tradición, de buenos sentimientos o de una genérica ideología religiosa, no seréis capaces de aguantar el impacto con el ambiente. Repito, si vuestra fe, si la fe de ustedes depende únicamente de fragmentos de tradición, lo que he recibido de mis padres, ¿verdad? El típico: yo soy católico porque pues mi mamá era católica, mi abuela católica, etcétera, etcétera. Dice aquí: si vuestra fe depende únicamente de fragmentos de tradición, de buenos sentimientos o de una genérica ideología religiosa, no seréis capaces de aguantar el impacto con el ambiente. Ese ambiente del mundo, tarde o temprano va a llegar y te va a frenar. Por lo tanto, aquí, ¿qué reflexión podríamos hacer? Hay lo que llamamos la religiosidad popular, que es básicamente muy tradicional.
llevarle flores a la Virgen, prender una veladora. Hay tantas cuestiones de religiosidad popular que son buenas. Son buenas. La iglesia siempre las ha apoyado y las seguirá apoyando. Porque son manifestaciones sencillas, culturales de la fe de nuestros pueblos. Pero los obispos ya se están dando cuenta que hay que depurar la religiosidad popular. Hay que filtrarla. Hay que purificarla. Porque hay tanta cosa que se ha metido que en vez de ayudar y fortalecer nuestra fe, más bien la va debilitando. Y cuando llega el golpetazo del ambiente del mundo, no vamos a poder sobrevivir. Ejemplo, bueno, la otra vez le estaba diciendo a unas personas, el agua bendita es un sacramental. No es un sacramento, sino es sacramental. Debe estar a las entradas de los templos. ¿Por qué? Porque cuando me lo pongo, yo reconozco y renuevo mi bautismo. Entonces, al yo entender eso, yo hago la señal de la cruz y renuevo mi bautismo, mi adhesión a Dios. Pero mucha gente, por ejemplo, tiene la costumbre de hacer la señal de la cruz y luego también se hace aquí atrás. Eso es un resguardo, eso es superstición, como para cubrirse las espaldas, ¿verdad? ¿Y cuánta gente lo hace y no ve nada mal en ello? ¿Cuánta gente le prende una veladora a la Virgen casi como aspecto mágico? Mira, ya te prendí una veladora, pues ahora me sanas a mi papá. O sea, tiene una relación de conveniencia, como de negocio. Y es que tú le pusiste una, no, le tienes que poner 3, ¿verdad? Y luego empiezan hasta con cosas boberías. ¿A quién se la pusiste? ¿A la Virgen de Guadalupe? No, ve a la de Fátima, ¿verdad? Es la misma Virgen. Y traen un escapulario, etcétera, y piden y una medalla, etcétera, pero como un aspecto de amuleto, ¿no? No. Ahora sí me lo puse y no me va a pasar nada. Piden bendecir la casa y más por superstición, ¿no? O sea, dice un sacerdote cuando iba a bendecir en las casas, dice, ¿quieres que te la bendiga porque quieres que tu hogar le pertenezca a Cristo o porque te diga que no se te va a caer la casa? Son elementos de religiosidad popular que ya se han infectado. Y como tienen algo de fe, como están bañadas en algo de fe, confunden. Y uno cree que no está con el espíritu del mundo. No está con el espíritu del mundo, pero se está enflaqueciendo. Y cuando llegue el espíritu del mundo, el ambiente, como aquí lo dice San Juan Pablo II, te va a tirar la fe. ¿Cuántas de las personas que andan así, por ejemplo, hoy no están en una iglesia protestante? Oye, era de llevarle veladora siempre a la Virgen, de flores de la Virgen, de peregrinaciones, de todo eso, y no le aguantó la fe. Porque dice Juan Pablo II, si tu fe depende únicamente de fragmentos de tradición y de fragmentos de tradición, no vas a ser capaz de soportar el ambiente. También dice, de buenos sentimientos, es otra de las cuestiones que adelgazan la fe. Lo que le llamamos el subjetivismo o el sentimentalismo. Eso viene mucho por parte de las iglesias protestantes, pero cada vez se mete en la iglesia católica en ciertos movimientos. ¿Cuántas veces yo he visto parroquias lleno el parking en grupos de oración, etcétera, pero 2, 3 personitas en la capilla del Santísimo? ¿Por qué pasa eso? Principalmente porque uno no ha entendido qué es lo importante. Uno va al grupo de la oración porque siente bonito, porque ahí está el canto, porque ahí está todo eso, que no está mal, pero depositar mi fe en una reacción sentimental mía, eso es ponerme la soga al cuello. Porque el día que termine el sentimiento, el día que termine pues esa percepción muy subjetiva de uno mismo, ahí se acabó la fe. Quizá más de un protestante se ofendería, pero la verdad, muchos que están en las iglesias protestantes porque están anestesiados. Siempre les están dando la musiquita, siempre les están dando el predicador que los hace vibrar.
A una iglesia protestante, quítenle un buen predicador, quítenle un buen ministerio de música, se les acabó el culto. Nosotros, sea un mal coro o no haya coro en la misa, el padre no sepa predicar, la misa tiene el mismo valor. Se hace presente Jesús ahí en el sacrificio de la Eucaristía. Eso no cambia. Sea aquí, sea en China, etc. Y entonces uno puede acercarse a la Eucaristía sintiendo o no sintiendo, estando enojado, triste, a gusto, no a gusto. Y eso es lo importante. Y eso no me lo cambia nadie. Porque no depende de mis sentimientos, no depende de lo que yo, de mi subjetividad, que se haga presente el Señor en la Eucaristía. Inclusive el sacerdote puede ser el peor sacerdote, el más pecador. Sus manos están ungidas y consagradas. Y cuando ellos ponen sobre las especies del pan y el vino y hacen la consagración, el Señor está ahí presente. Entonces, no puede estar dependiendo de tradiciones, solamente fragmentos de tradiciones, de religiosidad popular. No puede estar dependiendo de nuestra fe de sentimentalismos. Esto inclusive está en la relación de los ministerios. O sea, es bastante infantil que una persona se vaya porque le hicieron mala cara. Oye, ¿por quién estás pues? No, yo ya no voy al grupo ahí porque me hacen mala cara, porque no me reciben bien. ¿Por quién estás pues? Estás demostrando que tu fe es de buen sentimiento. ¿Pero qué dice aquí Juan Pablo II? Si tu fe depende de fragmentos de tradición, de buenos sentimientos o de una genérica ideología religiosa, no serán capaces de aguantar el impacto contra el ambiente. ¿Esto cómo se resuelve? Para terminar esta segunda frase, esto se resuelve teniendo una espiritualidad oblativa. Por ejemplo, el grupo de ustedes, el Padre Santiago, habla mucho del agradecimiento, que es básicamente una de las cualidades del amor oblativo. ¿Qué es el amor oblativo? Lo pongo de una manera sencilla. Uno tiene que amar a Dios por Él mismo, no por lo que recibe de Él. La espiritualidad del agradecimiento que ha infundido en ustedes el Padre Santiago, ¿qué es el agradecimiento? Sino no estar esperando nada de Él, sino más bien en donación a Él. Tú ya me lo has dado todo. ¿Por qué? Porque Él se nos ha dado y Él es todo. Todo lo demás, si nos da salud, si nos da lo que sea, es obra de la providencia de Dios. Pero si Dios no nos diera absolutamente nada, no tendremos que estar igual de agradecidos porque Él ya se nos dio en la cruz. Lo máximo que se nos puede dar ya se nos dio, Él se nos dio. Razón suficiente para vivir agradecidos más que pidiendo. Cuando una persona vive desde esta perspectiva, desde el agradecimiento, desde el amor oblativo, desde el Señor, mi salario es amarte, punto. Me des o no, mi salario es amarte. Esa es mi recompensa, amarte. Darme a ti en un pleno y auténtico agradecimiento. Y cuando pasa eso, tú dime, se empieza a purificar la religiosidad popular, se empieza a purificar. Porque ya yo agarro el agua bendita y renuevo mi bautismo como un signo de agradecimiento. O sea, qué privilegio tengo de ser hijo de Dios por el bautismo. Tanto que el Papa Francisco dice, deberíamos de festejar, yo al menos lo hago, más nuestro bautismo que hasta nuestro cumpleaños. Pero no entendemos lo que recibimos en el bautismo. Y cuando yo tengo un acto de cariño para con la Virgen, no va con un aspecto de conveniencia, de negocio, sino como aquel hijo que le lleva un regalo a su madre por cariño, por agradecimiento. Tú eres la que me has amamantado, etc. No para sacarle un favor. Vean cómo cambia. Entonces ahí sí llega el golpe del ambiente, del mundo, y te tira la fe. No te la tira. Con el sentimentalismo, con el subjetivismo, esto, ¿no? Porque el subjetivismo y el sentimentalismo está centrado en ti.
Es si te sientes bien, si te tratan bien, si te gusta el padre, si te gusta la música que tocan, si todo así. Yo. El que tiene una espiritualidad de amor oblativo, de agradecimiento, ¿quién es el centro? El Señor. Yo estoy olvidado de mí. Llega el golpe del mundo y me tira, no me tira. Última frase. Benedicto XVI dice: no se dejen intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios y en el que el poder, el tener o el placer a menudo son los principales criterios por los que se rige la existencia. Puede que los menosprecien, como se suele hacer con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos ante los que hoy muchos se postran. No se dejen intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios. El demonio no nos puede vencer, él ya está vencido. El demonio, por lo tanto, lo que busca hacer es intimidarnos. Porque el demonio no gana con que peques. El demonio gana con que no hagas la voluntad de Dios. Por lo tanto, el demonio no busca en todos que nosotros nos convirtamos en los más terribles pecadores. Basta que no hagamos la voluntad de Dios y él está ganando, aunque no sea el gran pecador. No recuerdo si fue San Agustín, el Padre Pío lo repetía. Decían que el demonio es como un perro encadenado. No puede hacer absolutamente nada a menos que te acerques a sus terrenos. Encadenado, pero si te le acercas te tira la mordida, punto. Por eso nos tienta, por eso intimida, para tener algún control sobre nosotros. Una persona intimidada, cualquiera puede tener control sobre ella. Imagínate, si ahorita yo encuentro a una persona aquí en la calle sumamente con pánico, etcétera, y yo le digo, vente para acá, no va a pensar ni quién soy, etcétera. No, pues si este me está ayudando, punto. No sabe ni para dónde la voy a llevar, pero el pánico le hace ceder. No se dejen intimidar, dice Benedicto, por un entorno en el que se pretende excluir a Dios. La pregunta sería, y que uno tendría que examinar, si verdaderamente uno tiene ciertos pánicos o ciertas cuestiones que me intimidan para poder vivir con el Espíritu de Cristo. Muchas veces uno cede a decir, no, es que si se vive tal así, no me van a entender mi mamá, etcétera. O sea, se intimida uno por la reacción de los familiares, por la reacción de los amigos. Uno, el que tiene el Espíritu de Cristo se tiene que decir, ¿está de acuerdo con esto el Señor lo quiere, pues aunque me quede sin familia, aunque me quede sin amigos, aunque me quede absolutamente solo, yo hago lo que el Señor quiere. Para eso se requiere valor. Porque uno depende mucho, pero mucho, y más en estos tiempos se depende mucho del qué dirán. Tenemos un pavor al qué dirán. Y ese qué dirán pudre la fe. No crece la fe con esto. Dice Benedicto, no se dejen intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios, en el que el poder, el tener o el placer a menudo son los principales criterios por los que se rige la existencia. ¿El poder es malo? No. El poder no es malo. ¿El tener es malo? No, no es malo. ¿El placer es malo? No, no es malo. ¿Pero qué dice? Cuando estos se vuelven los principales criterios por los que se rige la existencia, ahí sí son malos. Si yo vivo para tener poder, ahí yo me corrompo, y ya lo vemos en tantos políticos. Si mi existencia está en tener, pues ahí es donde yo les decía en la charla otra vez, aquella vez que se me acercó esta señora guatemalteca y me dice, en Guatemala no teníamos, subrayo esto, no teníamos el tener, no teníamos nada, pero vivíamos
unidos como familia. Hoy aquí ya tengo 3 restaurantes, pero estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. ¿Sirve de algo sus 3 restaurantes? Y yo decía algo más fuerte. En este sentido, maldito sea el sueño americano. Si el sueño americano me da una riqueza material, pero destroza mi familia. Maldita sea la troca del año que me acabo de comprar. Si estoy con mi troca del año, pero partido mi matrimonio. Porque uno ha creído que en este país viene a tener, sí, viene a tener una vida digna, pero esa vida digna solamente es completa si verdaderamente en lo importante, que no es el tener, yo estoy bien. Así sea con un plato de lentejas aquí o en China, ese plato de lentejas tiene sentido si mi matrimonio está unido y si mi familia está unida. Y si mi familia está sirviendo a Dios. De ahí en más, sea un plato de lentejas o un plato de caviar o un superfilete, ¿de qué me sirve el tener si en lo importante no lo tengo? ¿De qué me sirve? Entonces el poder no está mal. El poder se corrompe cuando se hace un fin en sí mismo. El poder está dado para servir. Tú tienes algún tipo de poder, todos tenemos un tipo de poder, no nomás los políticos. La cuestión es que tú te revisas si ese poder lo usas para autocomplacerte o para servir. El poder está hecho para servir. Entre más poder tengas, más se te va a pedir cuentas del servicio. El tener, puedes tener, volvamos a lo mismo. Tú tienes, por ejemplo, un restaurante y con eso vives dignamente. Pero te empieza a ir tan bien que puedes poner otros 2 restaurantes. ¿Los debes de poner? ¿Es avaricia si los pones? ¿No? Ponlos. Pero ya es para hacerte más rico, no. Es para dar salarios justos, para sacar a otros de la pobreza. O sea, se puede tener, pero la clave está: mío solamente lo necesario. Yo puedo tener más de lo necesario, sí, pero de eso soy administrador, no soy dueño. Dios me va a pedir cuentas cómo usé eso, cómo lo distribuí. Porque dice la Sagrada Escritura, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. No está mal tener ni siquiera mucho. Ser rico no es ser pecador, porque un rico puede generar demasiada riqueza pero vivir sencillo. ¿Y toda esa riqueza para qué la genera? Pues para generar justicia en aquellos que no tienen ni siquiera lo necesario. Perfecto, ese rico se va al cielo. Y pobre no significa ser virtuoso. Hay pobres que no tienen nada, pero son unos envidiosos y unos amargados. Y a veces uno cree que como que ser rico es el malo, pero no nos mintamos, la mayoría busca riquezas en sí mismas. Aunque de bla 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 diga, no las busco para mí, las busco para servir. Entonces revisemos tu vida, a ver si vives con más de lo necesario. Vivir con lo necesario es diferente en cada quien. Yo me recuerdo algunos trabajadores del campo en la Florida, a veces llegaban católicos a dar donaciones y a veces decían, estos no son pobres, mira la trocota esta, la camioneta que tiene. Y yo le decía, ¿y en qué crees que van a cargar las plantas? ¿Va en un Mini Cooper, en un Volkswagen o qué? O sea, esa troca para ti sería un lujo, que nada más vas de tu casa a la oficina, pero para ellos es su herramienta de trabajo. Un diseñador gráfico no es un lujo tener una muy buena computadora. ¿Por qué? Porque uno da gloria a Dios en el servicio que uno desempeña. Si soy dentista, yo tengo que tratar de buscar el mejor equipo para dar el mejor servicio, porque se da gloria a Dios en el servicio que uno hace. Pero hay otras cosas que no son necesarias por mi estilo concreto de vida y puedo vivir mucho más sencillo. Entonces, esto en cuanto al tener. Y el placer evidentemente no es malo cuando está enfocado verdaderamente en el propósito de Dios, ¿ya? El placer, por ejemplo, sexual, ¿está mal? ¿No? Pero cuando ahora se separa de la procreación, de la apertura a la vida, ahí se parte ya la relación sexual. Y eso es lo que nos están diciendo. Es que no solamente se tiene que tener relaciones para
para criar hijos, para tener hijos, para estar abierto a la vida. Toda relación sexual tiene esos dos elementos: la unitividad, el estar unido, que eso implica también el placer, y la procreatividad. Se podrá o no quedar embarazada, pero siempre se tiene que estar abierto a la vida. Cuando se busca la relación sexual por el solo placer, primero, entre los esposos o entre los cónyuges, se terminan instrumentalizando. Se va a oír feo, pero esto es lo que es. Cuando solamente llego a la relación sexual por el aspecto del placer, tu cuerpo está siendo simplemente un elemento para masturbar a tu esposo y viceversa. Eres un objeto que le masturba, nada más. La apertura a la vida da una dimensión de que ese placer tiene un sentido. Yo me estoy olvidando y me estoy entregando totalmente a ti, y tú te estás entregando a mí. Y estamos abiertos que de esto, si Dios quiere, puede brotar vida. Ya no me largo más. Yo creo que muchos de los problemas, sobre todo emocionales y espirituales de las nuevas generaciones, los adolescentes, etcétera, digámoslo en la verdad, es porque no han sido hijos deseados. Todo hijo debe ser deseado. Y esto no significa que siempre tengas relación como para tener un hijo. Significa que siempre estés abierto a la vida. Y si estás siempre abierto a la vida, si quedas embarazada, ese hijo fue deseado. ¿Cuántos hijos realmente es eso? No, pues no lo esperábamos. Un padre nunca puede decir eso. Nunca puede decir eso, que no esperaba un hijo. Si estás teniendo relaciones, siempre debes esperar que Dios te quiera dar un hijo. Siempre. No, pero yo sé que no estoy fértil. O sea, estoy usando el método Billings, etc. El método natural no es un método anticonceptivo. Es simplemente para ejercer una paternidad responsable. Nosotros no creemos en anticoncepción. La anticoncepción siempre es contraria a Dios, ya sea por medios artificiales o por medios naturales. Anticonceptivo, la palabra lo dice, anticoncepción, ante la vida de un ser humano. Entonces, aunque sea un método natural, es un método natural de regulación, de ser una paternidad responsable, pero no de anticoncepción. Si alguien usa un método natural, inclusive natural, ya no digamos artificial, natural, como anticonceptivo, se equivocó. Un católico no puede tener una mentalidad anticonceptiva, porque ahí se desvirtúa lo precioso de la relación sexual, que no solamente es el placer, sino es una entrega y una apertura a la vida. Y cuando se dan todos esos elementos, ahí se fortalece el matrimonio. Ahí verdaderamente se fortalece el matrimonio. Una relación sexual plena hace más fuerte un matrimonio. Siempre lo hará más fuerte. Pero cuando está completa. Y esto la mujer tiene que tener mucha atención, porque lo percibe más. Si tu esposo te dice, no, eres una mensa, lo que quieras, en la mañana, ya. Nosotros los hombres rápido somos menos dramáticos en ese sentido, damos la vuelta a la página, etc. Y llega en la tarde, en la noche, y quiere tener intimidad contigo. ¿Qué? ¿Tú estás bien? ¿Estás lista? Después de que en la mañana te dijo mensa. La mujer, ¿no? La mujer, hay un pero ahí. ¿Por qué? Porque la mujer entiende que ese acto involucra sus sentimientos, involucra su ser, no solamente involucra su cuerpo. ¿Cómo quieres que me una a ti sexualmente, físicamente, cuando para ti en la mañana yo soy una tonta, una mensa? Y hay mujeres que por mendigar cariño dicen, pues tocará, ¿va? Porque si no acepto, pues ya me avienta la ley del hielo, ya no me habla, etcétera. Y se dejan abusar en ese sentido, porque eso es un abuso. Vean, el placer sacado de su contexto es un desastre. El placer en sí mismo no es una prioridad. Tiene que estar en un contexto, ¿verdad? De acuerdo al plan de Dios. Termino. Dice, puede que los menosprecien.
como se suele hacer con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos ante los que hoy muchos se postran. Puede que los menosprecien, hoy yo les digo, los van a menospreciar. Esto no es de que pueden. Hoy, como están las cosas, automáticamente te vamos a tener que cobrar factura, nos van a tener que pagar. Nosotros tenemos que pagar factura ante un mundo que se contrapone a esto. Yo les decía, por ejemplo, a los muchachos, a jóvenes, una muchacha que permanece virgen, que permanece casta, va a ser la primera que se la van a tener que tragar las promiscuas. Es una mosquita muerta, seguramente eso, muy santita, etcétera, se la van a tragar. ¿Por qué? Porque la promiscua ve la pureza a la que ella estaba llamada y que por debilidad o por lo que sea, ella no tuvo los pantalones de vivir lo que esta otra muchacha sí vive. La pureza, la santidad de una persona siempre va a incitar, uno, o a la conversión de los que están mal, o a la rabia de los que están mal. Solamente hay de dos. Si tú vives de acuerdo a Dios, tu ejemplo va a motivar a que otros den un paso de conversión, pero puede ser personas que estén tan adentro en el pecado que lo que vas a provocar es rabia. Y entonces se vienen las calumnias y se vienen los chismes. Y ahí es donde se va a probar si verdaderamente eres fiel a Cristo. Porque termino con una frase ya de San Juan de Ávila, que es parecida a esto de Benedicto XVI. San Juan de Ávila dice: si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si nuestro Señor, que es perfecto, que no tenía cola que le pisaran, se fue herido y llagado, resucitado, pero con sus llagas. Si Él se fue así, ¿vamos a ir los siervos, que sí tenemos mínimo cola que nos pisen, vestidos y bañados? El que quiera vivir como cristiano y no quiera ser rechazado, y no quiera ser perseguido, y no quiera ser, como dice aquí el Papa Benedicto, menospreciado, se equivocó. Búsquele por otro camino. Hoy, y más en estos tiempos, ser verdaderamente cristiano es automáticamente ser menospreciado. Es más, yo diría, si no estás siendo menospreciado, rechazado, calumniado por tu fe, no la estás viviendo. Hoy es matemático. Vives tu fe y te espera persecución. Si tú estás viviendo la fe y no recibes persecución, algo anda mal. Revísale. Hoy es imposible que no tengas algún tipo de persecución por ser fiel a la fe. Es imposible. Entonces, pero no nos intimidamos. ¿Por qué? Porque aquí en estas tres frases se nos habla de ese ataque del mundo, pero Jesús dice en el Evangelio: yo he vencido al mundo, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Por muy fuertes que sean los ataques del mundo, si estoy con aquel que ha vencido el mundo, no tengo nada que temer. ¿No? Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad. Que nunca se haga mi voluntad. Sino siempre hágase la tuya. Sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.